Yo voy a explicar cuándo y dónde surgió el muralismo. El muralismo es un movimiento artístico de carácter indigenista que surge en 1910 tras la Revolución Mexicana, y fue un movimiento artístico iniciado en México, creado por un grupo de pintores intelectuales mexicanos. Pero en México se acababa de librar una dictadura de Porfirio Díaz, un acontecimiento que acabó en una revolución, la Revolución Mexicana. Justamente este suceso fue el que impulsó a la sociedad a manifestarse su descontento en contra del gobierno y demandar un cambio radical en el aspecto político, económico y social, que obviamente más tarde un grupo de intelectuales comenzarían a plasmar en los llamados murales. El muralismo es un movimiento artístico políticamente comprometido. Esto se debe a dos factores. El primero, la Revolución Mexicana de 1910, y el segundo, a la alta influencia de las ideas marxistas. El contexto interno del muralismo es que fue justamente después de la Revolución Mexicana, y el contexto internacional de este fue la Gran Depresión y la Primera Guerra Mundial. Ahora, pasaremos a hablar acerca de lo que es la pintura y los autores mexicanos en el muralismo. Antes que pasar a hablar directamente de las pinturas o los autores, tengo que hablar un poco acerca de los estilos de arte que utilizaron. Esos fueron principalmente dos. El primero, el fresco, y el segundo, la encáustica. Mientras que el fresco era una técnica que consistía en pintar sobre una capa húmeda de cal con pigmentos minerales disueltos en agua, en la encáustica se utilizaba una técnica diferente para pintar, la cual se consistía más que nada en cera caliente que era mezclada con pigmentos y esta se podía aplicar en el óleo o en donde se pueda pintar mediante un pincel o una espátula igualmente caliente. Ahora, las pinturas. Más que nada las pinturas de muralismo hablaban de dos aspectos en general, o las que más se veían, que era el pasado de la historia de México, refiriéndonos a la conquista, a Nueva España y demás, en nuestro pasado indígena, y lo que era nuestro presente. Aunque hay ciertos autores, como lo es David Alfaro Siqueiros, que realmente, bueno, de ser lo típico del movimiento artístico, él lo que hacía es que contaba el futuro, o sea, o su representación de lo que iba a ser nuestro futuro. Entre algunas de las obras más relevantes que tenemos de este tiempo está, por ejemplo, La masacre en el Templo Mayor o La conquista de Tenochtitlán, que es de Jean Charlotte. De Ramón de Alba de Canal tenemos El desembarco de los españoles y La cruz plantada en tierras nuevas. De David Alfaro Siqueiros, que es, como comento, el autor que más que nada se refería hacia el futuro de nuestro país. Tiene como pintura representante el retrato de la burguesía. También tenemos a Diego Rivera con La creación, que Diego Rivera tanto tenía un estilo de pintura de nuestro pasado, también llegaba a tener ciertos tildes de otras cosas, y Clemente Orozco con Cortés y la Malinche, que también tiene tintes de nuestro pasado. Algunos de los autores que llegaron a usar este arte fue Jean Charlotte, Ramón Alba de la Canal, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y Clemente Orozco. Las principales características del arte mural son monumentalidad, la cual no solo está dada por el tamaño de la pared, sino por cuestiones compositivas de la imagen, y la poliangularidad, la cual hace referencia a los distintos puntos de vista y tamaños del plano, los cuales pueden estar en un mismo campo plástico. Este movimiento artístico me parece muy interesante, ya que gracias a su historia que tiene de la revolución, pues hace que, y como es mexicano, pues hace que este movimiento sea algo muy importante y creo que todos los mexicanos deberíamos saber un poco más de él.